No sé si alguna vez te han dicho que hagas esto. ¿Qué es eso? Inspira, exhala o expira, es otro, ¿no? Exhala, ¿no? Mejor dicho, toma aire y bota. Lo primero que hace el ser humano, dice, cuando nace, es eso, ¿no? Algunos dicen, es llorar, dice. Otro dice tomar, ¿cómo se llama? Amamantar. No, lo primero que hace es respirar. Y lo último, también. Cuando el ser humano deja de respirar, estiró la pata, dicen algunos. Es decir, lo primero que hace el ser humano es respirar. Y la respiración básicamente tiene estas dos fases, ¿no? Inspira y exhala, como dice, ¿no? ¿Estamos? Algo similar ocurre en lo espiritual. Cuando tú haces esto, lee la palabra. Y cuando haces esto, entregas a Dios cada una de tus necesidades. Eso se llama la oración. Cuando el cristiano deja de leer la palabra y dejar sus cargas al Señor, se enfría. Porque eso involucra una comunión con Dios. El leer su palabra, el escuchar la palabra y el dejar cada una de nuestras necesidades, aflicciones, preocupaciones en las manos de Dios, a lo cual lo llamamos oración. Una de las cosas que te voy a preguntar cuando algún momento viene y dice, pastor, estoy en problemas, y te voy a decir, ¿cómo va tu vida de oración? ¿Cómo va tu tiempo con la palabra? Porque cuando descuidamos esas dos áreas, muchas veces todo lo demás se ve afectado. ¿Amén? Y hoy día vamos a hablar de la primera parte, vamos a hablar de la palabra. Por cierto, si no has traído tu Biblia, levanta la mano. Luis está regalando Biblias por unos minutos, te va a obsequiar y después te lo va a pedir. Pero si no has traído Biblia, con toda confianza, levanta tu mano y ahí Luis te va a alcanzar una Biblia para que lo puedas usar. Y también si de pronto te has olvidado lentes y no puedes leer porque la letra de la Biblia es pequeña, entonces contrata aquí lentes. No, tenemos aquí en la pantalla, ahí vas a poder ver tú lo que vamos a enseñar esta noche. Bien, entonces hemos hablado de que qué esencial es la palabra y la oración en la vida de un cristiano, y ciertamente quizás todos hoy están con las baterías ahí puestas diciendo, este es mi año, ¿no? El que menos tal vez se ha dicho eso, ¿no? Este es mi año, y todos los años dice lo mismo, y luego en febrero dice, este es mi año, ¿no? Entonces, en el sentido espiritual, este va a ser tu año, o este es tu año, y más como cristiano, si es que tú consideras en serio la palabra. Como cristiano te estoy hablando, como creyente que ya eres, si tú consideras en serio la palabra, créeme. ¿Has escuchado esta frase que dice en Romanos, no? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Amén. Yo amo a Dios, sí, porque le escribo cartitas. ¿Por eso amaré a Dios? No, tengo que amar a Dios para que todo me ayude bien. Yo le canto, no está mal cantarle a Dios, es una expresión de tu amor a Dios. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? El que me ama, guarda mi palabra. Una muestra de que tu amor a Dios es sincero, una muestra de que tu amor a Dios es en serio, es cuando tú guardas su palabra. Todo lo demás es romanticismo. Puedes cantar muy bien, puedes escuchar música cristiana todos los días, no está mala, es chévere, es bueno. Pero si todas esas acciones hacen que la palabra se vea relegada a un costado, entonces probablemente estás confundiendo tu amor a Dios con un romanticismo por Dios. Pero Jesús dijo, el que me ama, ¿qué dijo? Guarda mi palabra. Ahora, no dijo lee mi palabra, porque el guardar la palabra involucra cosas más profundas que el simple hecho de leer o escuchar. Yo puedo ser un lector de la palabra, pero guardar la palabra va más allá. Y a eso vamos a llegar más adelante. Entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar ¿de qué? De la palabra, de la importancia de la palabra de Dios en la vida de un cristiano. ¿Quieres que sea tu año? Entonces esté atento a la palabra esta noche. Amén. Vamos a orar en estos lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche porque tú nos regalas un tiempo en tu palabra, Señor.
Dispón nuestros corazones, Señor, quita toda distracción, pensamiento, preocupación que pueda haber, Señor, que no nos permite estar receptivos a tu palabra. Sácanos, Señor, y quiero estar atento y receptivo a tu palabra, Señor. Enséñame tu palabra, Señor. Quiero escuchar tu voz esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, decimos juntos. Amén. Amén. Una de las cosas, iba a decir hobby, pero no creo que sea un hobby, sino una de las cosas que hizo Jesús viniendo aquí a la tierra, aparte de ir y entregar su vida a la cruz, dice, él habitó 33 años, ¿no es cierto? Pero a los 30 años ya a los 12 años vemos que él estaba metido, ¿dónde? En la sinagoga, ahí dice, debatiendo de alguna manera con los maestros de la ley, ¿no? Pero no lo vemos todavía explícitamente enseñando, sino lo vemos ahí como que dialogando con los maestros de la ley. Y cuando digo la ley, era de la palabra de Dios que hasta ese momento estaba escrito. Pero cuando ya él inicia su ministerio a sus 30 años, esto lo cuentan cada uno de los evangelios, a excepción de Juan, pero cuando él ya inicia su ministerio, vemos, ¿no? Es bautizado y la voz en el cielo donde dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia y todo lo demás. Luego es tentado y es llevado ¿a dónde? Al desierto. Pero ahí en el desierto él muestra su conocimiento de la palabra. Y no solamente su conocimiento de la palabra, sino su obediencia a la palabra. Porque lo que él citaba, lo cumplía. El enemigo lo estaba ahí tentando, mismo Satanás, y él cita la palabra y no solamente lo cita, sino que lo cumple. Satanás dice, adórame, te voy a dar todo. Dice, no, solo al Señor, tu Dios, adorarás. A veces nosotros somos así. Citamos la palabra, pero hacemos lo contrario. No tendría sentido. Imagínate a Jesús diciéndole a Satanás, solo al Señor, tu Dios, adorarás, pero te adoro, ya pues. Eso sería algo incongruente. Y a veces el cristiano se sabe la palabra de Dios de memoria, ya se lo puede tener en un cuadrito o en su estado de WhatsApp, ahí el versículo bien chévere, con su fondito de flores y todo lo demás, pero no lo vive. ¿Eso será guardar la palabra? No. Eso es anunciar la palabra, quizás, poner en un estado, pero si no lo estás viviendo, no puedes decir que estás guardando la palabra. Entonces no solamente está en saberlo o mencionarlo, sino está en vivirlo. La Biblia usa palabras como andar en la palabra, andar en tus estatutos, guardar la palabra, practicar la palabra, caminar según tu palabra. Entonces eso es guardar, llevarlo a una práctica, ser un hacedor de la palabra. Amén. Entonces no solamente es conocer la palabra, es vivir la palabra. El conocer la palabra no transforma vidas. El vivir la palabra transforma vidas. Amén. Entonces vemos a Jesús ahí con su conocimiento de la palabra. Y después de ese evento en el desierto y todo lo demás, Jesús comienza a sanar endemoniados y todo lo demás. Pero si tú ves, entraba a las sinagogas, dice, a enseñar la palabra. Venían multitudes y él, bueno, chicos, ¿cómo se llama? Panes y peces para cada uno. Y ya no. El milagro de panes y peces es en un contexto en el que él les está enseñando ¿qué? La palabra. Entonces una de las cosas que Jesús, no es un hobby, sino una de las cosas que más hizo Jesús, aparte de los milagros y prodigios, fue enseñar la palabra. Si era Jesús, pues pastor, Jesús cómo lo va a hacer, ¿no? Hijo de Dios. Si analizamos un poco la vida de Pablo después de Hechos capítulo 9, cuando Pablo es transformado su vida y tiene un encuentro con Jesús, ¿qué hizo? Enseñar la palabra. Y a los lugares a donde él iba, enseñaba la palabra. Entonces, vemos tanto en Jesús como en Pablo y en cada uno de los discípulos que ellos enseñaban la palabra, pero dice que los fariseos de pronto cuando veían a Jesús, dice que veían a Jesús que él enseñaba con autoridad. ¿Qué es enseñar con autoridad? Que lo que él decía, lo decía con convicción porque estaba viviendo lo que él decía. Una cosa es enseñar y otra cosa es enseñar con autoridad. ¿Me voy a entender? Es decir, enseñar lo puede hacer cualquiera, pero vivir la palabra es otra cosa. Y tú vas a reconocer quién está enseñando. Ahora, ¿cómo puedes enseñar la palabra si tú no lo estás viviendo?
El Señor te va a poner situaciones en las que vas a tener que dar un consejo, pero primero va a confrontarte a ti si tú estás siguiendo el consejo que vas a dar. Entonces, vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a ver cómo es que Jesús estaba desarrollando su ministerio, y dentro de ese ministerio vamos a ver cómo es que él estaba enseñando la palabra. Mateo 5. Los dos primeros versículos dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces en Mateo capítulo 5 vemos cómo es que Jesús comienza a enseñar. No es la primera vez en la que él va a enseñar. Si tú retrocedes capítulos atrás, capítulo 4, vas a ver que venía de un tiempo en el que físicamente podríamos decir: oye, ya debería haber descansado, porque había hecho muchos milagros, había liberado incluso hasta endemoniados. Y sin embargo dice, había una multitud que lo seguía y Jesús no pierde el tiempo. Entonces, ¿qué hace? Enseñar la palabra. En otro momento dijo que eso es su alimento, hacer la voluntad de ¿quién? El Padre. Y entonces vemos acá a Jesús comenzando a enseñar. Y ahora, ¿por qué cito este pasaje? Porque prácticamente vamos a ver uno de los sermones, se le conoce como el Sermón del Monte. Jesús subió a un monte, a un lugar desde donde él comenzó a enseñar a la multitud. No existía este micrófono inalámbrico. No existían los micrófonos. ¿Te imaginas el esfuerzo que significaba esto de enseñar a una multitud? Ahora, no enseñó dos pensamientos. Tú lo tienes ahora clasificado ahí en tu Biblia. Enseñó el Sermón del Monte, que es, yo creo que se demoró horas para enseñar todo eso. Si tú te pones a leer, vas a decir capítulo 5, capítulo 6, capítulo 5, y sigue la enseñanza. Todo el capítulo 5, por ejemplo, vas a encontrar tú las bienaventuranzas. Si tienen ahí su Biblia, pueden hacer un seguimiento. Vas a encontrar bienaventurado tal, bienaventurado tal, bienaventurado tal, bienaventurado tal. Está así el verso 3, 4, 5, lee tu Biblia. ¿Sí? Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Verso 14 al 16 vemos la luz del mundo. Va a hablar que Él es la luz del mundo. Verso 17 al 20 dice Jesús y la ley. Comienza a hablar sobre la ley. El verso 21 al 26, Jesús y la ira. Verso 27 y 30, Jesús y el adulterio, el divorcio, el juramento, el amor hacia los enemigos. Comienza a enseñar todos estos temas que para el judío ya era de conocimiento. Todo lo que te he mencionado en cuanto a Jesús y la ley, como la ira, el adulterio, el divorcio, el juramento, los juramentos, el amor hacia los enemigos, era algo que ya estaba escrito para el judío. Si hacemos un estudio minucioso de los 5 primeros libros de la Biblia, Dios ya había dado estos conocimientos al judío. Pero era necesario que Jesús ahora, Él comience a enseñar, en el sentido que va a poner en orden muchas de esos principios que ya debería de saber el judío, pero que habían sido distorsionados a través del tiempo. El judío llegaba hasta amar a tu prójimo, pero a tu enemigo no amaba al enemigo. A mí los veían como enemigos realmente. El judío tenía cada quien sus propios pensamientos en cuanto al divorcio, por ejemplo, en cuanto al adulterio, por ejemplo. Y Jesús comienza a poner en orden todas esas ideas y comienza a enseñar nuevamente. Jesús no dijo, ¿sabe qué? Ya lean la Biblia o lean los 5 primeros libros y ya, pues no. No, sino Él comienza a enseñar y a dar sentido a muchos de estos principios. Así como nosotros, ¿no? Ya tenemos un tiempo de cristiano, y si no leemos la Biblia podemos tener quizás ciertos pensamientos, ciertas ideas distorsionadas en cuanto a Dios. No sé si te ha pasado, ¿no? Yo en algún momento, sin necesidad de ser cristiano, yo creo que todos hemos pasado por esto. Si alguien te preguntaba, oye, ¿vas a ir al cielo? Todavía no eres cristiano, imaginemos, ¿ya? ¿Tú qué decías? A tu mente venía una balanza y dices, oye, ¿cuántos pecaditos he cometido y cuántas obras de bien hecho? Y pensaba, ¿no? Si se inclina la balanza hacia el lado de los pecados, no me siento preparado para ir al cielo. Creo que voy a ir al infierno, decía así, ¿no? O sea, al revés, te crees tan bueno y dices, no, yo me porto bien, soy un buen hijo, y piensas que vas a ir al cielo. Es así, pero desde niños crecimos pensando que va a ser así, ¿no? O como que es San Pedro el que te abre la puerta y te dice, puedes pasar, y te hace unas cuantas preguntas, ¿no?
Porque desde niños hemos crecido con esas ideas distorsionadas en cómo es que vamos a ir al cielo, ¿o no? ¿Cuánta gente hoy en día cree en el fin del mundo y vive atemorizado del fin del mundo, ¿sí o no? Tienen miedo del apocalipsis, ¿no? Escuchan la palabra apocalipsis y se les escarapela el cuerpo, la piel. Porque tienen un concepto distorsionado en qué son los últimos tiempos, qué es el fin del mundo, qué es el libro Apocalipsis. Pero yo no creo que eso suceda en ti. Cuando tú escuchas la palabra Apocalipsis, ¿qué viene a tu mente ahora? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Esperanza. Él ha prometido llevar a su iglesia. Entonces, para mí, cuando escucho la palabra Apocalipsis o la gran tribulación, los últimos tiempos, por el conocimiento que tengo de la palabra, digo: Señor, Maranata, ven pronto. Porque yo sé que antes que ocurran esas cosas, tú me vas a llevar. Pero cuando no éramos cristianos, teníamos un concepto distorsionado por películas o porque nuestros padres nos habían dicho. Algo así estaba ocurriendo en los tiempos de Jesús. Los judíos tenían todo el conocimiento ahí, pero muchos de ellos tenían ciertos principios ya distorsionados. Entonces Jesús comienza a poner en orden todo eso con las bienaventuranzas. Y comienza a hablar, por eso, ¿no?, sobre la ley, sobre el adulterio, el divorcio, el juramento. Capítulo 6 habla sobre la limosna, la oración, el ayuno, el verdadero ayuno. ¿Qué hacían? Dice, y cuando corrigen en el capítulo 6, lo que hacían, el judío hacía orar en los lugares públicos para que lo vean. Y con palabras repetitivas se oraba, decía: Santo, Santo, Shalom, Shalom, y cosas así, para que lo vean. Y Jesús dice: eso no es orar. Eso no es orar, dice Jesús, y los confronta. Y les enseña cómo es realmente deben de orar. Cierra tu puerta y en lo secreto busca a Dios, le dice. Esto era chocante para el judío, porque el judío estaba acostumbrado a orar, ¿qué?, en público, para que la gente lo vea. Les dice: si vas a ayunar y luego vas a poner tu cara así como que: hermano, me he ayunado, ¿no?, por si acaso me he ayunado, ¿no?, como para que piensen que eres más espiritual. Jesús dice: eso no es ayunar. Porque lo que estás haciendo, estás buscando una recompensa pública. Y a veces el cristiano, las iglesias cristianas en general, caemos en esas actividades distorsionadas de la verdadera voluntad de Dios. Amén. Y ahí viene la importancia de la palabra. Que cuando alguien te pregunte: ¿por qué haces eso? ¿Por qué congregas?, no vayas a responder diciendo: porque el pastor me dice. No, porque la palabra de Dios me dice. ¿Por qué oras, hermano? ¿Por qué ya no tomas? Ay, que el pastor ha dicho. No, porque la palabra de Dios me dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Que haya una respuesta que con convicción de parte de ti. Pero ¿cuándo vas a tener esa convicción? Cuando leas la palabra, cuando tú mismo lo entiendas, cuando tú mismo te identifiques y digas: el Señor me está hablando. No hay necesidad de que el pastor te vea entonces o te diga: tienes que hacer esto, que aquello. El pastor lo único que va a hacer es guiar nada más algo que tú estás buscando de parte de Dios. Entonces, todo el capítulo 6 Jesús sigue enseñando. Llegamos al capítulo 7 y sigue enseñando. Dice, algunas Biblias tienen ciertos subtítulos ahí, no sé si lo tienen ustedes, pero por ejemplo dice: el juzgar a los demás, del verso 1 al 6, del verso 7 al 12, la oración y la regla de oro, verso 13 al 14, la puerta estrecha, verso 15 al 20, que dice: por sus frutos los conoceréis, del verso 21 al 23, que dice: nunca os conocí, y así, ¿no? A todos aquellos que decían: Señor, Señor, ¿qué dice Jesús? Nunca os conocí. Y así llega casi ya al cerrar todo. Mira, todos esos capítulos que te he mencionado, 5, 6, 7, nosotros los hemos organizado con capítulos, subtítulos. Pero en realidad fue un mensaje, un sermón que Jesús dio desde el monte para toda esa multitud. Todo eso enseñó esa mañana, esa tarde o ese día. Todo eso enseñó. Pero al final, ya llegando al verso 24 del capítulo 7, que es el punto donde quería llegar, mira lo que dice Jesús. Después de haber dado toda esa enseñanza. Ahora, ¿cuánto ya aprendiste tú de Dios, de la palabra, durante estos años que han pasado como cristiano? ¿Y cuánto vas a aprender en este año 2025? Entonces Jesús te va a decir lo siguiente en el verso 24, dice: cualquiera pues que oyere estas palabras
¿Y qué dice? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque está fundada sobre la roca. Dice, pero, es la contraparte, ¿no? La bisagra. Pero cualquiera que oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Repite conmigo, insensato. Si lo dices con ganas al de tu lado, ¿no? Insensato, insensato, que edificó su casa sobre la arena, dice, ¿no? Y se dio la lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y cayó, y fue grande su ruina. Entonces aquí el Señor nos pone un contraste. Después de todo lo que Él ha enseñado, ahora como que pone a la decisión del oyente. Pregunto, ¿toda la multitud te había escuchado? ¿Sí? Si tenemos que buscar un común denominador entre estos dos grupos que está hablando Jesús, es de que todos oyeron. Y si tú ves el verso 24, dice, cualquiera pues que oyere estas palabras. Y el verso 26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras. Pregunto, ¿ambos grupos oyen? Sí. Hasta ahí no hay ninguna diferencia todavía. Ambos grupos oyen. Y también vemos más adelante, en la comparación que hace, ambas casas van a sufrir, ¿qué cosa? Tormentas, vientos, es decir, a ambos le va a venir el problema, o a ambos le va a venir la prueba. Pero ¿en qué se diferencian estos dos grupos? Si ambos oyeron y ambos tienen problemas, se diferencian en dos cosas. Lo primero, en que el primer grupo hace lo que ha oído. Eso lo llamamos nosotros obedece. Y el segundo grupo no hace, dice, lo que ha oído. Entonces vamos a ver que se van a dar dos consecuencias o dos resultados diferentes. Una casa se va a mantener firme y la otra casa va a terminar en ruina. Grande es su ruina. El lenguaje sencillo, aplicándolo a nuestra vida. Esta noche están escuchando la palabra de Dios, no sé, 20 personas. En el Facebook quizás 5 más. Pregunto yo, ¿será el mismo número de los que lo harán, obedecerán la palabra? Probablemente no. Pero todos están oyendo. Entonces, mis hermanos, no solamente está en el oír la palabra, está en el ¿qué? En el hacer, en el obedecer la palabra. Y eso se va a evidenciar en el resultado. Este es un ejemplo práctico de kinder, como dicen, y ya lo he dicho en más de una ocasión, el ejemplo que voy a decir. Todos los que han sido padres van a entender esto. Hay un programa que se llama CRED. ¿Saben qué es CRED? Cuando vas a la posta. ¿Sí? CRED es un programa de crecimiento y desarrollo de los niños, ¿no? Donde desde que nace tu pequeño, cada cierto tiempo tienes citas y tú los llevas, ¿no? Y lo primero que hace la enfermera, la técnica o la pediatra que esté ahí, ¿qué es lo que hace? Es pesar y medir al niño. Y tú dices, ¿qué tanto lo pesan y lo miden, no? Y ahí tienen todos, no sé si en algún momento todavía conservan en sus hijos esa cartilla que se abría en varias hojas y ahí hay una línea roja, verde, amarilla, con unas líneas de peso y talla. Y ahí hay unos límites, si es que está en sobrepeso o está desnutrido y cómo va su crecimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí registran todo eso. Y cuando ven algo anómalo, es decir, algo fuera de lo normal, lo primero que te va a preguntar la pediatra o la enfermera es, ¿qué está comiendo tu hijito? ¿Qué está tomando? Y tú dices, ya sí o sabes. ¿No? O sea, ¿cuántas veces al día comes? Y después te das la receta y te dice, hazle papillas, hazle verdurita, que lo aplazas, y te dice todo eso. En otras palabras, lo que está viendo es de que el resultado de cómo estás alimentando al niño se va a ver en su crecimiento, en su desarrollo, en su peso. No puedes pretender tener un niño saludable
saludable si no lo estás alimentando bien. Básicamente es eso. Niño saludable va a ser resultado de una buena alimentación. El mismo ejemplo se cumple en el ámbito espiritual en la vida de un cristiano. Un cristiano no puede pretender tener una vida saludable espiritualmente si no se está alimentando de una manera correcta. Y la manera correcta de alimentarnos es justamente con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para todo creyente. La Biblia lo llama la leche espiritual. Y también hay alimento sólido aquí. Y si yo estoy alimentando mi vida de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios, entonces también se va a ver reflejado en mi crecimiento espiritual. Puedo venir a la iglesia todos los domingos. Puedo decir que tengo 10 años de cristiano, pero si descuido mi alimentación de la palabra de Dios, se va a ver en mi vida, en mis frutos, en mis reacciones, en cómo asumo algunos conflictos familiares quizás, o laborales. Y ahí se va a ver. La vida va a haber siempre tormentas, siempre va a haber vientos. La vida siempre va a haber presión del mundo, del trabajo. Cómo tú reaccionas ante esas situaciones va a evidenciar cómo estás alimentado de la palabra de Dios. Pero todo cristiano, creo yo, siempre va a ser sometido a prueba en ese sentido, para que se dé cuenta qué tan alimentado está de la palabra de Dios. Y cuando vengan esos momentos, entonces recuerda, va a decir, estos son los vientos, esta es la lluvia, por ahí te vienen problemas familiares, ese es el viento. Tenemos competencia de afuera. Eso es lo que va a golpear tu vida. La pregunta es, ¿vas a terminar de esa prueba en ruina o vas a mantenerte firme en tu cristianismo, en tu amor por Dios, en tu lealtad a Dios? ¿Cómo vas a pasar la prueba? Entonces, mis hermanos, qué importante es estar alimentados de la palabra. En el verso 28 y 29 de ese mismo pasaje, mira lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente, ¿qué dice? Se admiraba de su doctrina. La palabra doctrina significa de su enseñanza. Toda esa multitud terminó admirado de lo que Jesús enseñaba. Pregunto, estas cosas, si haces un estudio minucioso, ya estaban registradas en el Antiguo Testamento, estos principios. Pero Jesús ha hecho como una especie de resumen de todo lo que estaba y le ha recordado al pueblo. La pregunta es, ¿por qué el pueblo ahora se sorprende? ¿Acaso no tenían sacerdotes? ¿Acaso no habían maestros de la ley? Sí lo habían, pero ¿sabes qué? Muchos de ellos enseñaban, pero no vivían lo que enseñaban. Por eso que Jesús en algún momento a esas personas los llamó hipócritas. Hipócrita significa que no estás viviendo lo que estás enseñando. Tu vida no está siendo congruente con lo que tú estás confesando. Y eso ocurría. Ahora nosotros nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios. Muchos de nosotros incluso estamos con el pueblo en la iglesia de Azulito, ¿no? Y ahí dice Iglesia Cristiana Jesús Salvador. Y muchos de nosotros quizás el Señor nos va a usar para invitar o hablar a alguien de Cristo. Pero la pregunta es, ¿ese alguien aquí yo estoy hablando de Cristo estará viendo en mí que estoy viviendo lo que yo le estoy enseñando? ¿O ve lo contrario? Y es por eso que de pronto ni caso hace al mensaje que le estoy dando, porque quizás mi vida discrepa mucho de lo que yo estoy diciendo. Entonces, mis hermanos, qué importante es vivir la palabra. Mira lo que dijeron a Jesús. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quienes. O sea, los escribas también enseñaban, pero no tenían autoridad. No vivían, no guardaban la palabra, solo le enseñaban. No se trata solo de enseñar, se trata de guardar, y eso involucra vivir la palabra. Puedes ir rápidamente al Salmo 119. El Salmo 119 es el libro que más capítulos tiene la Biblia.
Salmo 119, capítulo 119. Es el capítulo que tiene más versículos en la Biblia. Gracias por la corrección. ¿Sí? El Salmo 119. Es el capítulo que tiene más versículos, tiene 176 versículos. Es un solo capítulo, no es que sea un libro, por eso me confundí. Salmo del 119, el capítulo 119. Vamos a ver los primeros versículos. Por cierto, este capítulo 119, que tiene 176 versículos, cada uno de estos versículos, ¿sabes de qué habla? De la palabra de Dios. Los primeros versículos hablan de la utilidad de la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 1, si lo tienes ahí, también lo tenemos en pantalla. Dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Otra manera de decirle la palabra de Jehová es la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Los principios que Dios había dado a su pueblo. Pero dice bienaventurados los que se lo saben, bienaventurados los que lo leen, los que andan. Eso involucra obediencia. Eso es guardar. Verso 2. Bienaventurados los que, ¿qué dice? Los que guardan sus testimonios. ¿Qué son testimonios? La palabra. El testimonio que Dios había dado. Entonces dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, ¿qué dice? Buscan. Verso 3. Pues no hacen iniquidad los que, ¿los de qué? Los que andan en sus caminos. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar, ¿qué? Tus estatutos, que es palabra de Dios. Versos 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, palabra de Dios. 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, palabra de Dios. Verso 8. Tus estatutos guardaré y no me dejes enteramente. Entonces te das cuenta que la palabra guardar, caminar, andar se repite constantemente. Entonces no era el mero hecho de tenerlo acá como los escribas o como los fariseos que lo tenían acá, pero que ese conocimiento de la palabra, de los estatutos, de los mandamientos de Dios no habían descendido a su corazón y no había una transformación de vida, solamente había un conocimiento. Mis hermanos, mi oración es de que este año no te llenes solamente de conocimiento de la palabra de Dios. Podemos terminar diciembre diciendo, ya aprendí toda la carta de los Efesios, ya me sé todo el libro de Jueces, ya me conozco todo, ¿qué te digo? Todo el libro de Romanos. Pero la pregunta sería, ¿qué tanto estás viviendo lo que ya aprendiste? Pues no solamente es aprender la palabra de Dios, que es guardar, caminar, conducir mi vida conforme a la palabra de Dios. Y ahora te voy a pedir que retrocedas 100 capítulos atrás al Salmos 19. 100 capítulos atrás. Hemos leído Salmos capítulo 119, ahora retrocede al Salmos 19. Aquí vamos a ver la utilidad de la palabra de Dios. También lo tenemos en pantalla, pero si puedes ir a tu Biblia, al Salmos capítulo 19. Mira lo que dice. Desde el verso 7 vamos a leerlo, ya, por cuestión de tiempo. Dice: la ley de Jehová, ¿qué dice? Cuando dice que la ley de Jehová, ¿a qué se está refiriendo? La palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mis hermanos, la ley de Jehová es esta. Es perfecta, dice, que convierte el alma. Salmo 19, verso 7, por si acaso algunos están en otro capítulo. Salmo 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En otras palabras, que transforma vidas, nos regresa a Dios. Cuando realmente la palabra de Dios cala en la vida de una persona, créeme, transforma tu vida. Ahí viene la importancia de acercarnos a la palabra de Dios. A veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, quería cambiar mi vida mucho antes de conocer a Cristo. Por ahí tenía mis chispazos de lucidez y quería cambiar mi vida y hacía mis mejores intentos. Y yo creo que más de una persona en algún momento
pronto está metido en una adicción, dice, quiero dejar este vicio. Y hace su intento y fracasa. No puede, ¿no? Y eso yo creo que le ha pasado a muchas personas que han querido cambiar su vida. Yo quería cambiar mi vida todos los lunes. ¿Por qué? Porque el fin de semana era de perdición. Y los fines de semana mi eslogan era: el mundo me hizo así y nadie me va a cambiar. Y el día lunes, cuando de pronto metía mi mano en el bolsillo y estaba vicio, decía: quiero cambiar mi vida, no puedo seguir así. Pero no podía. No podía. Hice mis mejores esfuerzos y no podía. Pero ¿sabes quién transformó realmente mi vida? La palabra de Dios. Y ahora con toda convicción puedo decir: quien cambió mi vida fue Dios. ¿A través de quién? De su palabra. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios realmente, como dice el texto ahí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, si aún no has experimentado eso, busca de corazón a Dios y búscalo en su palabra, y créeme, va a transformar tu vida y para siempre, porque vas a encontrar la buena noticia de Dios. Cómo es que aún en la condición en la que tú te encontrabas o te encuentras, Él entregó su vida por ti. Ese es el Evangelio, y eso va a transformar tu vida. Verso 7, la segunda parte dice: el testimonio de Jehová es fiel. Cuando dice el testimonio de Jehová, nuevamente la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, dice. ¿Qué hace? ¿Qué hace sabio al sencillo? Es decir, la palabra de Dios, el testimonio de Dios, nos da sabiduría de parte de Dios para tomar decisiones correctas. Si en algún momento te encuentras en esa situación: pastor, no sé qué decidir, estás en una encrucijada, en cualquier área de tu vida, de corazón, busca a Dios, como dice Santiago 1:5, ¿no? Aquel que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios dice: se lo va a dar abundantemente, sin reproche. El Señor no tiene ningún problema de darte de su sabiduría, si tú lo buscas de una manera correcta. No necesitas ser el más inteligente del planeta para tomar buenas decisiones. Por cierto, hay muchas personas que pueden tener doctorados, títulos, pero no toman decisiones correctas. ¿Sabes por qué? Porque no buscan la sabiduría de parte de Dios, están buscando la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de parte de Dios nos va a ayudar a tomar decisiones correctas, que le agradan a Él más que a nosotros mismos. Verso 8. Los mandamientos de Jehová, que dice, son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios también trae alegría a nuestro corazón, trae consuelo a nuestro corazón, trae gozo a nuestro corazón. Y no un gozo como el mundo lo da, no un gozo momentáneo, sino un gozo que permanece y permanece para siempre. ¿No sientes gozo cuando, como Gisela hoy día contaba, saber que Dios te ama a pesar de que en algún momento tú lo rechazaste? Eso trae gozo en mi vida. Saber que Dios está dispuesto a perdonarte y darte una nueva oportunidad, eso trae gozo en mi vida. Dice que el lamento lo convierte en ¿qué? En alabanza. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Verso siguiente, el mismo verso dice: el precepto de Jehová, la palabra, es puro, que alumbra los ojos. Eso de alumbra los ojos tiene que ver como que cuando yo estoy lejos de la palabra de Dios, estoy ciego, estoy andando en oscuridad. Por algo la Biblia en más de una ocasión dice que este mundo está en tinieblas. ¿Quién puede andar en tinieblas? Todos pueden andar. Por eso se paran chocando, por eso paran cayendo, por eso que paramos equivocándonos, porque el mundo está al revés, está en tinieblas. Pero los que ya conocemos a Cristo, los que hemos venido a Dios, sabemos que hay una lámpara para nuestros pies, hay una lumbrera en nuestro camino, para nosotros saber caminar en este mundo, agradando a Dios.
Por eso que en Salmo 119, verso 105, no lo tengo ahí en los apuntes, pero dice: lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino. La lámpara es eso que aquellos tiempos las personas usaban como antorchas para dar cada paso. Con una antorcha tú podías alumbrar dónde pisar, dónde no pisar espinos, o dónde no pisar un barranco, ¿no? O caerte a un lago. Entonces la antorcha sería para cada paso. Y la lumbrera, pastor, la lumbrera eran las antorchas también, pero que los colocaban en los lugares altos, en los montes o en las puertas de la ciudad, para que tú sepas a dónde vas. ¿A dónde te diriges? ¿Ves esa antorcha que está allá arriba en la punta? Hacia allá voy. Imagínate, si todas las ciudades y los montes apagaban la antorcha, ¿a dónde ibas? Por más que tenías tu antorcha para caminar, tú no sabrías a dónde vas. La palabra de Dios cumple esas dos funciones. Alumbra cada paso que tú vas a dar, pero también le da sentido a tu vida hacia dónde caminar. Tú sabes que tienes una morada. ¿Dónde? Así en el cielo. ¿Dónde vas a aprender eso? En la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también te va a capacitar para que tomes decisiones en cada área de tu vida. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios realmente alumbra nuestros ojos, entonces, para no tomar decisiones equivocadas a nuestra propia prudencia, a nuestro propio criterio. ¿Te das cuenta de lo importante o la utilidad que tiene la palabra de Dios? Pero a veces es triste cuando ves al ser humano sin Dios tomando decisiones equivocadas. Pero decimos: es que no tiene a Dios, pues, pobrecito, por eso vive así. Es que no tiene a Dios, decimos. Pero es más triste cuando ya nosotros, habiendo conocido a Dios, teniendo la preciosura de la palabra de Dios a nuestras manos, estamos viviendo como aquel que no conoce a Dios. Eso es más triste, porque tú ya conoces a Dios, pero estás viviendo como el mundo vive. Eso es triste. Entonces, mis hermanos, que nuestra diferencia con el mundo, con el incrédulo, no solamente sea porque nosotros vamos los domingos a la iglesia y ellos no, que se note en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de decidir, que se note en nuestro gozo permanente, no en ese gozo momentáneo, que las personas puedan ver entonces nuestra sabiduría de parte de Dios en decisiones que tenemos que tomar, que las personas puedan notarlo y decir: ciertamente este está siguiendo a Cristo. Y ya no solamente digan: este va a la iglesia, porque ir a la iglesia todos son bienvenidos, pero seguir a Cristo involucra algo mucho más. Es un 24/7 todos los días de la semana, las 24 horas del día. Amén. Verso 9, en este mismo Salmos, en el mismo capítulo, dice el verso 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que el que se destila del panal. Lo que está concluyendo aquí el salmista, que la palabra de Dios, de quien nos ha estado hablando, es más valioso que ¿qué? Que el oro, y más dulce que la miel. Pregunto yo, ¿por qué será más valioso? Pregunto, ¿el oro transformará la vida de una persona? No. ¿El oro o la miel te va a capacitar para que tengas sabiduría de parte de Dios? No. ¿El oro o la miel alegra realmente el corazón de una manera permanente? Ese momento quizás al rato vas a estar peleando con el comprador de oro, ¿no es cierto? ¿El oro o la miel te quita la ceguera espiritual? ¿Alumbra tus ojos? No. Entonces, por simple lógica, la palabra de Dios es mucho más valioso que el oro y que la miel. Pero hay pues que se te pierda tu anillo de oro, a ver cómo lo buscas. Pero si se te pierde la Biblia, no importa. El domingo antes de ir a la iglesia lo busco. ¿Te ha pasado? Pero si se te pierde el cuadro de oro, ¿cómo lo buscas? No se me puede perder, nadie sale de acá. ¿Sí o no?
Total, no es que la palabra de Dios era más valioso, pero ahí las evidencias hablan por sí solas, ¿no? Se nos pierde algo valioso, un arete quizás de oro como las que usa la hermana Raquelita. Se me cae, ¿cómo lo buscaría? Para el carro, ¿no? Cierra la cruz ahí, busquen. Alguna vez fui partícipe de una excursión, paseo, algo así, no sé si de colegio o de iglesia, y alguien se olvidó su Biblia en el centro campestre. Me olvidé de mi Biblia, dijo, pero ya no importa que alguien más lo lea. Yo le dije, entre mí, lo mismo diría de su celular. No diría lo mismo, pero nos damos de espirituales, ¿no? Uy, me olvidé de mi Biblia, que alguien más lo lea, no importa. Y enmascaramos espiritualidad. Pero si te olvidas en el iPhone, vuelve, para el carro y volvemos todos a buscarlo, ¿sí, no? Entonces, ¿realmente es más valioso para ti la palabra de Dios? Ahora, que no lo sea no cambia, en realidad es mucho más valioso. Pero te hago estas preguntas para que consideres realmente y digas, oye, hermano, ¿es valioso realmente? ¿Cuánto te duele cuando se te malogra esa tele? Te lo compraste en letras. ¡Ay, duele, ¿no? Y si el niño lo rompió, peor todavía lo agarras ahí como a piñata. Pero si arranchó una hoja en tu Biblia, ¿te duele igual? No. Entonces, ¿estamos valorando realmente la palabra de Dios como ese oro? Más que el oro. Entonces, mis hermanos, yo creo que todos debemos de evaluar un poco nuestra vida y darnos cuenta de lo valioso que es la palabra de Dios para nuestra vida, ¿no? Nadie ni nada va a causar más cambio en tu vida que la palabra de Dios, créeme. Nadie ni nada podría causar más cambio en tu vida que la palabra de Dios. Pero sin embargo, a veces lo tenemos relegado ahí. Y cuando el Señor cada mañana dice, abre tu palabra. Y todos de alguna manera a veces caemos en esa pereza espiritual, vamos a llamarle. Pero hoy, esta noche, es no para condenarte. Esta noche es para animarte que comiences este año proponiéndote a buscar la palabra de Dios en tu vida. No te quiero decir todos los días. Tú ponga el ritmo, tú ponga el periodo. 3 veces por semana, 5 veces a la semana, 30 minutos al día. Tú ponle el ritmo, pero búscalo de corazón, con naturalidad. Ya no hablemos del año pasado, ¿no? Porque si hablamos del año pasado, así, hoy en día los celulares te indican cuánto de batería has gastado en cada red social, ¿sí o no? Y ahí la Biblia ni figura. Porque el primer puesto, YouTube con su short. Segundo puesto, TikTok. Tercero, Facebook. Y cuarto puesto, un jueguito. Y la Biblia, a veces no figura, ¿no es cierto? Pero que ahora, cuando hagas esa evaluación, digas, tengo que darle tiempo a la palabra de Dios. No, pastor, yo creo que si el día tuviera 26 días, esas 2 horas yo se lo doy al Señor. Falso. Así nos dé 30 horas al día. Si no tenemos una disposición, no lo vamos a leer. Entonces, mis hermanos, propongámonos un plan viable. Tampoco te pongas un yugo y decir voy a leer todos los días 2 horas, ¿no? Porque quizás no lo vas a cumplir. Pero sí proponte leer la palabra de Dios este año, ¿no? Entonces, la palabra de Dios va a solucionar muchas interrogantes que quizás tú tienes ahí en tu vida. Cosas que quizás no entiendes. Sobre cosas que te están pasando. Y créeme, la palabra de Dios dice es viva y eficaz. Vas a ver cómo es que Dios responde a eso que tú estabas ahí con una encrucijada. ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago con esto? Y de pronto estás leyendo la palabra de Dios y tú vas a percibir claramente que Dios está diciendo, no te lo va a decir de manera explícita, haz esto, pero con una enseñanza, con una parábola, con una historia, te va a responder y decir, el Señor me habló. Les conté cómo es que de pronto estábamos como preocupados por la Navidad de los niños, ¿no? Y decíamos, ¿cómo le hacemos ahora por los niños, tanto para Pachacute como para Santa Rosa? Y cómo es que Dios trajo paz a mi corazón con la historia de Gedeón. ¿Se acuerdan? Diciéndome, no te preocupes si cada vez son menos, que finalmente Él es el que hace la obra. No me dijo
explícitamente, ¿sabes qué? No, pero yo percibí eso en el espíritu. Dios me está diciendo que no depende del número de personas que nosotros seamos, depende de Él, que es el que da la victoria. Y Él bendijo a su iglesia y pudimos hacer la Navidad de los niños tanto acá como allá. Y ejemplos como esos tú mismo lo vas a vivir. Pero en la medida que tú estés buscando la palabra, el Señor te va a responder muchas de tus interrogantes, créeme. Tal vez has pasado por esto, ¿no? Pastor, yo leo la Biblia, pero no lo entiendo. No sé si has pasado por eso. En algún momento yo también he pasado por eso. Leo y no lo entiendo. Mi recomendación práctica es: comienza leyendo un libro del Nuevo Testamento, uno de los Evangelios. No te propongas leer quizás 5 capítulos, porque quizás no lo vas a acabar. Proponte leer un tema, quizás, pero sí de manera, ¿cómo se dice esto? Consecutiva, ¿no? Comienza por el capítulo 1, no vas a comenzar por el 45, ¿no? Comienza por el capítulo 1 y dices, uy, este capítulo es larguito, tiene 60 versículos, ya. Tu Biblia, hoy en día tenemos estas herramientas que las Biblias traen títulos, ¿no? ¿Qué significan estos títulos? Como divisiones, ¿no? Por ejemplo, tengo acá Timoteo, ya me he abierto Timoteo, 1 Timoteo, por ejemplo, capítulo 1. Verso 1 hasta el 2 es el saludo. Tu Biblia dice salutación, algunos dicen saludo. Del verso 3 al 11 dice advertencias contra las falsas doctrinas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, hoy día me propongo leer el saludo. Puede ser. Proponte leer solamente el saludo ese día. Lo lees. Voy a leerlo de manera de ensayo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. No entendí nada. Vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo. De nuevo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Aún no entiendo, pero sí ya sé que no entiendo. Apóstol. Coges tu celular. Pastor, ¿qué significa apóstol? Hermano, ¿qué significa apóstol? Créeme, ese hermano, ese pastor a quien tú le escribes, no se va a negar a explicarte qué significa apóstol. Te va a explicar. Ahí significa que fue un enviado de parte del Señor. Ya, Pablo, enviado de Jesucristo. Ya entiendo. Ya avancé. Ese fue mi trabajo de hoy día. ¿Qué he aprendido? Que Dios, Jesucristo, envió ¿a quién? A Pablo. Por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué más estoy aprendiendo? Que Dios es mi Salvador. Y así poco a poco. Solo el saludo ya me está ministrando. Como ya entendí el saludo, mañana me propongo leer del verso 3 al 11 las advertencias contra las falsas doctrinas. Y mañana leo esa porción. Y si no entiendo algo, ¿qué hago? Pregunto. Pregúntame, hermano. ¿Qué pierdes? Que te dejen visto. Nada más, a lo mucho. Lo peor que puede pasar que es, si yo pregunto, que mi pastor me deje visto. Pero no va a ser así. Te voy a responder. Y vas a ir aprendiendo. ¿Te das cuenta que es cuestión de disponer mi corazón a querer aprender? Y va a haber un momento en el que tú vas a escuchar acá enseñando a Julio, al pastor, a alguien más acá, y vas a decir, ya. Ahorita va a decir eso. Sí, voy a decir eso porque tú ya lo aprendiste, ya te lo sabes. O que te voy a estar citando Juan 3:16, porque de tal manera, y tú lo vas a decir primero, amó Dios al mundo, ya te lo aprendiste. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Disposición. Realmente entender que es necesario que aprendamos la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, pero ¿sabes qué? Vas a aprender muchas historias en la palabra de Dios, y cada una de estas historias va a ministrar tu vida. Pero la Biblia, sobre todo, te lo digo, te lo anticipo desde ahora, trata de una sola historia. Y los que ya lo han leído, lo están leyendo, saben de qué historia trata toda la Biblia. ¿De qué? De la historia de redención de la humanidad a través de Jesucristo. Toda la Biblia nos habla de Jesús. ¿Cómo es que Dios en su amor envió? Primero prometió. Después de que el hombre pecó, Dios prometió enviar un Salvador. ¿Y cómo es que Él siguió prometiendo y dio evidencias
en el Antiguo Testamento de cómo es que iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Y los evangelios nos narran cómo es que ese Salvador vino y entregó su vida en la cruz por ti y por mí. Y las cartas me van a enseñar qué misión nos ha dejado ese Salvador, y que se ha ido a preparar morada. Nos ha dejado una comisión a los que ahora somos cristianos, llamado iglesia, de anunciar ese mismo mensaje, lo que Él hizo en la cruz, hasta que Él vuelva. ¿Por qué? Por su iglesia. Y todos los que se quedan, ellos iban a pasar por la tribulación, porque no le conocieron, porque le rechazaron. Entonces, es una sola historia. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios tiene que ser para nosotros como cristianos todos los días que hacemos. Cuando estás cansado, ¿qué te dicen? Y tú sientes como que tu cuerpo todo se ordena, ¿no? Porque estás ¿qué haces? Te dicen, respira. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser ese oxígeno para cada uno de nosotros. De lo contrario, estamos sin música. Cuando estás sentados acá, pero si no estás pasando tiempo en la palabra, estás en música, emergencia. Entonces, mis hermanos, dos cosas para terminar ya este mismo capítulo. Cierto versículo, mira lo que dice el Salmos 19, verso 11. Tu siervo es además, que dice, amonestado con ellos, con la palabra. ¿Cómo corregían al siervo de Dios? Con la palabra. En guardarlos hay, que dice, galardón. Entonces aquí tenemos dos palabras: amonestación y galardón. Cuando tú ya eres un siervo de Dios, cuando ya eres un cristiano, un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, y ya has sido expuesta tu vida a la palabra, es decir, ya escuchaste la palabra como esta noche, si tú lo cumples, va a haber galardón. Y si no lo cumples, amonestación, consecuencias. Y la amonestación de Dios muchas veces es decir, bueno, ¿quieres vivir a tu manera? Vívelo, experimenta el problema, las consecuencias de tus propias decisiones. Porque Él, al que ama, disciplina. Y la disciplina del Señor muchas veces es de que asumas las consecuencias de tus malas decisiones. Como aquella casa que fue fundada en la roca, se mantuvo firme porque escuchó y fue un hacedor de lo que escuchó. El otro terminó en ruina porque Dios es malo, porque le mandó más tormentas a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hizo la palabra, porque no obedeció la palabra y terminó en ruina. Lo mismo a veces puede ocurrir con la vida de cristianos. Hoy vamos a hablar de cristianos maduros y también cristianos que están con un pie ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está oyendo y obedeciendo y el otro está oyendo y no obedeciendo. Así de simple, mis hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a subir el reto entonces este año de leer la palabra de Dios? Proponte un método y te lo voy a preguntar en febrero. Muchos de ustedes quizás dijeron, uy, llegaste el 10 de enero, no va, pastor. No, continúa. Si te pregunto, va a ser para animarte a que continúes y que puedas terminar este año, no diciendo leí toda la Biblia en un año, no, quizás puedas terminar diciendo, logré leer en este año 5 libros de la Biblia. Es bastante. Un libro por cada 2 meses, y es bastante. 6 libros de la Biblia logré leerlo y vivirlo y aprenderlo. Entonces, mis hermanos, ¿están dispuestos a subir el reto? ¿Amén? ¿O no? Bueno, tú ya sabes, amonestación o galardón. ¿Cuál quieres? Galardón. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a Dios por su palabra? Y recuerda, pregunta. Y si quieres apoyar más tu aprendizaje de la palabra de Dios, tienes el Instituto Bíblico. Es un buen tiempo en el que puedes ingresar y aprender más por vida de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta noche, Señor, por tu preciosa